es un organismo vivo, ¿no? Que te puedas extender, accedas a otro territorio para abastecerte de recursos naturales, ¿no? Entonces, Bolivia tiene una gran riqueza natural, sabemos todos muy bien, y que es un país con mucho potencial energético, ¿no? Entonces, en este proceso de transición energética, bueno, bueno, hemos hablado de lo que es geopolítica, transición. Bueno, una transición es un proceso de, ¿no? Como por ejemplo, pasar de la edad antigua a la edad media, ¿no? Entonces, de la edad antigua a la edad media, en ese hueco de lo que es la transición, ahí hay un vacío, y ese vacío es bastante conflictivo. Es bastante conflictivo cómo pasas de algo a algo. Y usualmente sabemos muy bien de que ese proceso de un lugar a otro porque es un vacío por el conflicto que ha generado y no se registra bien cómo han pasado otras cosas, como por ejemplo el proceso de transición que ha habido en la Revolución Francesa. No se ha registrado en sí cuánta sangre se ha derramado, ¿no? Entonces, esas son cosas bien importantes, ¿no? Que evidentemente en la actualidad no va a ser la misma tragedia, ¿no? Pero sí de diferente contexto. Entonces, esa transición tiene que ser en lo posible una eficiencia energética, es decir, que no haya desabastecimiento. Y la eficiencia energética se basa directamente en que no tiene que haber un sacrificio de no abastecer a los principales agentes de la economía, que cuáles son las familias, evidentemente que somos nosotros, que no tenemos el poder de poder plantear una solución a las crisis energéticas que ha pasado, ahora no está tan latente, pero evidentemente en el transcurso de los años, si esta transición energética no es eficiente, no tiene eficiencia energética, va a ser bastante crítico. Eh, Un ejemplo que se me viene a la mente es de que, por ejemplo, en Canadá, los ciudadanos producen su propia energía y lo venden al Estado. Entonces ellos son ciudadanos más libres, más independientes, y eso es un buen Estado, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿no? Que en comunidades, por ejemplo, donde se está llevando aquí, por ejemplo, acá en Tarija hay un proyecto de un parque eólico, entonces las comunidades que viven ahí, en vez de que las desplacen, ellos mismos podrían trabajar en ello y le podrían vender energía, ¿no? Energía eléctrica al Estado. Entonces, ese sería un proyecto mucho más interesante y factible a largo plazo, donde las personas no solamente se abastecerían de energía, sino que también la pueden vender, porque haciendo contexto, mucha gente no tiene acceso a esto. Mucha gente no tiene acceso a energía eléctrica y es bastante crítico eso. Entonces, ¿cuál es el proceso de transición? Tiene que haber eficiencia energética y tiene que haber un aumento en la oferta, ¿no? Entonces, este delta S es aumentar la oferta de energía, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes de energía en Bolivia? Bueno, sabemos bien, evidentemente, que Bolivia es un país gasífero, no de petróleo, sino que es un país gasífero, ¿no? Gas natural, petróleo, hidroelectricidad, energía solar, biomasa y geotermia. Entonces, para aclarar, se sabe bien de que la hidroelectricidad es a partir de las fuerzas que genera el agua, ¿no? Los paneles solares a partir de lo que da el sol, ¿no? La biomasa es a partir de la combustión de residuos sólidos o basura o demás cosas, y eso produce energía. La geotermia es algo bien interesante que se está produciendo en Potosí, en una de las lagunas, la Laguna Verde, creo, no recuerdo bien el nombre, pero es una de las lagunas en Potosí. Entonces, que eso consiste en poder sacar el calor del interior de la tierra. Entonces, o sea, geográficamente Bolivia tiene unas fuentes, ¿no? De energía, de producir energía excelentes. La cuestión es de que se tiene que hacer una exploración bastante eficiente para que se pueda identificar el potencial de producción que tiene cada departamento. Y de esa manera, este proceso de transición no va a generar tanto vacío y por ende no se va a generar sacrificios, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la relevancia en todo eso? Bolivia, evidentemente, tiene una vasta cantidad de recursos naturales. ¿Alguien le gustaría participar, que trabaje, que sepa qué es lo que más tiene Bolivia? Que, bueno, en teoría sabemos todos muy bien, ¿no? Bolivia es rica en recursos naturales, pero alguien que le gustaría comentar algo más, por favor. Se puede hablar de varias cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, Bolivia, pues, se sabe que tiene una vasta cantidad de recursos naturales,
pero lamentablemente se sigue dependiendo de las termoeléctricas, ¿no? ¿Qué son las termoeléctricas? Es poder producir energía eléctrica, a partir de carbón, a partir de gas, ¿no? Y la cuestión es de que después de la cuarentena y toda la crisis energética, muchos países, incluyendo el nuestro, han vuelto al carbón. Cuestión de que era algo que ya se estaba eliminando, ¿no? Entonces, es muy importante ver bien cómo es esto, ¿no? La generación, el suministro y el abastecimiento de energía a todos los agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Como hemos dicho, las familias, las empresas, que vendrían a ser las industrias, que son a pequeña, mediana y gran escala, el gobierno, que el gobierno haga eficientemente su proceso de producir, suministrar y abastecer energía, ¿no? Y el cuarto agente vendría a ser exportar energía, ¿no? Entonces aquí es donde ya entraría de mejor manera el proceso de transición, ¿no? Entonces el cuarto agente económico, que vendría a ser el comercio exterior, es exportar energía. Por ejemplo, Bolivia actualmente exporta energía, electricidad, tanto a los países aliados, ¿no? O sea, Argentina y Brasil. Y esto ha sido como los que siguen las revistas de la Fundación Jubileo, que sabemos que son muy buenas sus revistas. Algo muy interesante es de que sabemos bien de que la caída de los precios internacionales del petróleo ha empezado en 2014, ¿no? O sea, el barril de petróleo ha estado de 180, pues sabemos que ha bajado a menos de 50, que eso evidentemente ha reducido las regalías en el país. Y la alternativa de producción interesante, factible, bastante factible, ha sido producir energía eléctrica. Entonces, ahora Bolivia es uno de los países que el tercero, el primero es Paraguay. El Paraguay es el principal país que exporta energía eléctrica, ¿no? Entonces, imagínense, Paraguay, siendo un país más pequeño, con menos recursos naturales, está liderando la producción de energía eléctrica a nivel latinoamericano. Entonces, Bolivia podría llegar a ser un país que pueda tanto generar, suministrar y abastecer de energía a Latinoamérica. Entonces, también se ha visto la teoría de que es el corazón energético de Sudamérica. Y puede ser posible porque geográficamente, hablando desde el punto de vista geopolítico, la geopolítica de transición que puede llevar Bolivia, entonces, ¿qué vendría a ser? Tomando en cuenta, Bolivia está geográficamente en el corazón de Sudamérica, ¿no? En el centro. Y el principal departamento que produce energía, ¿cuál creen que es? ¿Alguien que vive en Cochabamba, de aquí? Base que varios viven en Cochabamba, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben bien de que hay varios existe varios tipos de fuentes de producción de energía renovable, ¿no? Por ejemplo, su parque eólico que existen. Entonces, entonces, Cochabamba es uno de los principales departamentos en producir energía, ¿no? Entonces, geopolíticamente, Cochabamba en este proceso de transición energética tiene que ser el pionero y llevar el liderazgo eficientemente para poder generar, suministrar, abastecer y exportar energía. Entonces, la geopolítica está en el corazón de Bolivia, en el corazón de Sudamérica, Cochabamba, ¿no? Entonces, y eso es también por la geografía que tiene, ¿no? Entonces, es por el clima que tiene y demás, ¿no? Entonces, toda producción implica un gasto de energía, esto de manera más profunda, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la gran dependencia que existe de poder, de la energía que se tiene, sobre todo las industrias, ¿no? O sea, o sea, medir todo eso implica harto, harto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Impulsar desarrollo de investigaciones y difusión del tópico, que es evidentemente poder profundizar en la parte geopolítica del proceso de transición energética que tiene el país, ¿no? Con el liderazgo que tendría Cochabamba geopolíticamente, ¿no? Entonces, la geopolítica es la potencia en la actividad de construcción de infraestructuras necesarias. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si bien Bolivia tiene recursos vastos, una vasta cantidad de recursos naturales, no es, no existe la infraestructura adecuada para los mismos, ¿no? Entonces, y tampoco va a tener, en la actualidad tampoco está contando con los recursos para destinarlos a invertir en infraestructura, ¿no? Entonces,
tomando en cuenta que hace pocos meses ha salido el indicador de países en riesgo, han debido ver que Venezuela es uno de el principal país que con mayor riesgo y le sigue Bolivia. ¿Y qué quiere decir esto? Que es evidentemente el segundo país donde no es factible hacer inversiones. Entonces, ¿qué país, qué empresarios van a querer hacer inversión en infraestructura en el país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el país? Evidentemente, mejorar sus conflictos políticos, económicos, sociales, para que pueda reducir bajar en realidad en el índice de riesgo, ¿no? Entonces, de esa manera, Bolivia va a ser un país mejor visible para inversores, para otros países. Por ejemplo, el proyecto de geotérmico que existe en Potosí, no es evidentemente por infraestructura extranjera. Imagínense sacar el calor de la tierra para poder generar energía, pues es una, una, son máquinas de amplia magnitud, ¿no? Entonces, la optimización de la producción de energía puede conducir a una reducción de precios, se ha dicho anteriormente, y que es bastante posible. Entonces, imagínense de que Bolivia mejore, que se ha visto y que pueda aportar en infraestructura, puedan llegar inversiones, entonces los precios de la luz, entonces serían bastante bajos. Incluso el objetivo es de que la energía sea libre, ¿no? Bueno, Nikola Tesla tenía esa teoría de que libre para todos, ¿no? Entonces, hace que la energía sea más accesible para todos los ciudadanos porque en sí es algo, es algo libre. Y su teoría, la teoría de Nikola Tesla, era que todos puedan tener acceso a esto, ¿no? Y evidentemente contribuye al desarrollo integral del país y podrá generar mayores oportunidades de empleo, como el ejemplo que les he dado, que si bien en una comunidad van a hacer la construcción de parque eólico, en vez de desplazar esas comunidades, desplazar esas personas, las pueden llevar a que puedan producir ahí, que puedan trabajar ahí. Entonces ellas estarían trabajando ahí y podrían vender la energía al Estado, ¿no? Entonces hay muchos proyectos que se pueden hacer, pero lamentablemente no tenemos el poder político para poder llevar a cabo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, la matriz energética. ¿Cuál es el contexto actual? La matriz energética de Bolivia históricamente está basada en recursos naturales, se sabe, particularmente el gas y el petróleo. La importancia de la producción de energía eléctrica, como se ha mencionado anteriormente, es ahorita geopolíticamente la mejor estrategia que se puede llevar a cabo, teniendo como principal departamento Cochabamba, ¿no? Para contrarrestar los efectos de los bajos precios del petróleo. Entonces, sabemos de que el país evidentemente depende del precio del barril del petróleo, ¿no? Entonces, lamentablemente se tiene que ver otras estrategias, ¿no? Para llevar a cabo. Entonces, ¿qué más se tiene que llevar a cabo en esta matriz energética? Analizar el comportamiento de la oferta y la demanda de energía. La oferta de energía, evidentemente, es más alta que la demanda de energía que existe en el país. ¿Por qué? Porque, o sea, hay una variable que es el índice de consumo de energía, que están los tipos de usuario, que vendría a ser evidentemente las industrias pequeñas, grandes, medianas, vendrían a ser las familias, que son los hogares, alumbrado público y demás. Y el alumbrado público es el que demanda más energía. Entonces pueden notar de que, o sea, el alumbrado público consume más energía que una industria, y debería ser la industria. Entonces, ahorita existe más oferta que demanda de energía, y la cuestión es de que esta oferta de energía no llega a todos los bolivianos y existe como un vacío en la demanda que no está siendo satisfecha y se está directamente exportando. ¿Por qué? Porque eso va a traer recursos, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que estar equilibrado, oferta y demanda de energía, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la cuestión? Inversión en infraestructura, sin embargo, hay que bajar en el ranking de países en riesgo, ¿no? Entonces, hacer que el país que tenga mejor estabilidad política, ¿no? Política económica, para que puedan aumentar las inversiones. Entonces, ¿cuál es la visión del gobierno que ha sacado? Que Bolivia sea el centro de energía de América del Sur, apoyado por las plantas hidroeléctricas y eólicas de Cochabamba. Por ejemplo, en Colpana es la principal líder en producción de energía, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí pueden ver la matriz energética. Estas son las dos empresas que tiene ENDE, entonces como pueden ver son 12, ¿no? Ahora, la matriz energética, como se pueden ver, el gas y el petróleo es el 92%, ¿no? Le vendría a seguir la biomasa,
un 5,71%, la hidroenergía 1,49% y energías alternativas, que vendría a ser la solar y eólica, 0,16%. Entonces pueden ver la magnitud tan impresionante que existe de la dependencia del gas y el petróleo. Es bastante conflictivo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? No es solamente la dependencia que existe en esta matriz, sino también la contaminación que implica, ¿no? Ahora, hay un proyecto en Chile que ha habido de mezclar hidrógeno con el gas natural. Existen de varios colores, hidrógeno blanco, hidrógeno verde y demás, pero hablando del tema ambiental, que es un tema muy delicado, pero he visto de que ha habido módulos que han visto eso, y eso es bastante importante, es de que si bien existe todavía esta dependencia y, no vas, y todavía vamos a seguir siendo dependientes en los próximos 10 años, se puede amortiguar la contaminación. Entonces, eso es mezclando hidrógeno con el gas. Entonces, esto hace que las emisiones de carbono reduzcan. Entonces, ¿qué hay que aceptar? Evidentemente, la dependencia que existe con esto y poder ver estas alternativas, ¿no? Para poder reducir las emisiones de carbono, como por ejemplo lo hace China. China, evidentemente, que es uno de los países que más genera emisiones de carbono, pero a la vez que más produce energía renovable. Tiene edificios, como lo vuelvo a recalcar, que son como árboles, ¿no? Entonces, existen varias alternativas y lamentablemente el mundo, la madre tierra, nos está cobrando cada vez más con el cambio climático y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la creciente relevancia de las energías? La energía eólica como sector en crecimiento en Bolivia, el primer proyecto del parque eólico en Colpán, en Cochabamba, como os he mencionado, este vendría a ser geopolíticamente el que está llevando el liderazgo, contribuciones de las plantas eólicas, hidroeléctricas y las termoeléctricas en la capacidad de producción de energía. Entonces, lamentablemente todavía se tiene que producir, se tiene que seguir utilizando las industrias termoeléctricas con carbón, porque hasta ahora todavía sigue habiendo un desabastecimiento de eso, ¿no? Entonces se tiene que hacer, bueno, la termia, ¿verdad? Entonces, la biomasa es una de las otras alternativas, ¿no? Dedica la energía eléctrica en la economía, las implicaciones para la toma de decisiones y las políticas públicas en el sector energético. A esto me voy con el ejemplo de que no podemos ir a comprar megavatios al mercado, ¿no? Entonces, esto es netamente de un sector político y de las empresas, las dos empresas de Ende que hemos visto, ¿no? Entonces se tiene que comprender el impacto que genera la oferta y la demanda de electricidad en el desarrollo industrial. Entonces, ¿cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo en este proceso de transición o los retos y las oportunidades para lograr una matriz energética sostenible y resiliente? Evidentemente es ir por pasos, ¿no? Bolivia tiene que generar una estabilidad política, está bastante conflictivo eso, pero por lo menos una estabilidad política que baje, ¿no? El índice de riesgo, que genere inversiones, pero lo bueno es de que ahora con esto de los bitcoins y las monedas digitales, ¿no? De economía, que está siendo bastante factible, por lo menos aquí en Tarija se ha aprobado una ley de manejo de esas monedas virtuales y está siendo bastante factible. Mucha gente está ahorrando su dinero en esta moneda digital justamente por la sobredemanda de dólares, ¿no? Entonces, pues es un proceso que se tiene que llevar a cabo y ya posteriormente se puede hacer unos diferentes tipos de políticas públicas, pero lo bueno es que el actual gobierno, a pesar de todos los desaciertos que ha tenido, uno de los aciertos que hay que destacar es el sector energético como mejorado, ¿no? No solamente en dinero e inversión, sino que mucha gente ha tenido acceso y ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Entonces, posterior a ello, hay que hacer de que en la demanda de energía, las industrias sean las que más demanden energía, ¿no? Entonces, ahí va a generar un crecimiento industrial y evidentemente el proceso de transición va a ser bastante eficiente, va a haber una eficiencia energética. Y posteriormente, las familias también van a mejorar, ¿no? Entonces, no solamente va a subir el consumo de las industrias, sino también el consumo de las familias, ¿no? Y que no sea el alumbrado público como es actualmente, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quedaría? Lo que limita el potencial de crecimiento tanto para el sector industrial como para la población en general es los actuales conflictos que existen, tanto políticos, sociales, como se ha mencionado, ¿no? Entonces, acá, nuevamente, lo que se menciona, el suministro de energía para los hogares se ve afectado. La falta de uso de abundantes recursos naturales en Bolivia representa evidentemente una pérdida económica significativa. La inversión y el desarrollo en la producción de electricidad son limitados y se pierden evidentemente oportunidades para crear nuevas industrias y expandir la exportación internacional de energía. Entonces, evidentemente, ahorita la Unión Europea está viendo dónde se puede invertir en energía, ¿no? Entonces está tomando como principal país a Chile y no a Bolivia justamente por la inestabilidad que existe. Entonces, ¿qué es eso? Es una pérdida económica y una gran pérdida económica, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahorita se me colga un rato. Y hasta aquí tienen alguna pregunta, hasta que se pase a la siguiente diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Algo que quisieran comentar o tal vez de sus anteriores módulos, alguna duda que tienen. Ya, muy bien. Entonces, ahora les voy a mostrar cuál es el proceso de la energía. Primeramente, la energía primaria, ¿no? Tenemos el gas natural, tenemos el petróleo, el viento, el sol, el agua y la biomasa. Y pasa a los centros de transformación que vendrían a ser aquí las termoeléctricas, las centrales eléctricas. Y aquí están, como pueden ver, aquí los paneles solares, la hidroelectricidad, el diésel, las refinerías. Las refinerías son muy importantes y las plantas de tratamiento de gas. Ahora, aquí esto es lo importante, ¿no? O sea, la energía secundaria, ¿qué es aquí? Entonces aquí es donde entra la geopolítica, ¿no? Para transportar la energía, ¿no? Es decir, lo que se exporta y cómo es el negocio político entre los países, ¿no? Cómo compran gas licuado, compran diésel, compran oil, compran electricidad y demás, ¿no? ¿Para qué? Para poder abastecer a esos países, ¿no? Y el consumo final, cómo es en transporte, en industria, en los hogares, en el comercio, en la parte agropecuaria y en la construcción y demás, ¿no? Entonces, el sistema interconectado de Bolivia, el 90%, como pueden ver, está en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni y Santa Cruz. Entonces, estos son que abarca el 90% del sistema interconectado del país. Muy bien, entonces, es la hipótesis? Es de que los principales actores que evidentemente vendrían a ser los países representados y cuál es también la hipótesis que puede tener Bolivia. Es el triángulo de litio de Bruno Formillo, es un libro muy interesante que te habla del triángulo de litio. ¿Hay alguien que sabe o ha visto este libro o en qué consiste el triángulo de litio? Bueno, evidentemente es Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Entonces, evidentemente es un triángulo geográfico quienes tienen el poder de poder producir litio, ¿no? Entonces, esto es algo que todavía no se está llevando a una producción a gran escala, ¿no? Y justamente es por falta de inversión. Entonces, ¿cuál es el desafío? Inversión en infraestructura, ¿no? Entonces, ahora, justamente al comienzo lo que se ha mencionado tanto en el arte se distingue de un modelo econométrico que justamente hice de una variable que es analizar el PIB industrial y cómo la oferta, la producción de energía eléctrica y el consumo, o sea, es decir, la oferta y la demanda, tanto la oferta y la demanda pueden influir y aumentar el PIB industrial, ¿no? Entonces, estas investigaciones son bastante factibles para poder llevar a cabo, para poder analizar cómo pues el proceso de transición de la energía y la geopolítica que tiene. Entonces, la geopolítica que me ha permitido identificar es de que Cochabamba lleva el liderazgo geopolítico en la transición de energía eléctrica, ¿no? Entonces, estas son las variables que he utilizado.
Si a alguien le gustaría saber o tiene mayor curiosidad, pueden hablarme en privado y les puedo compartir la información, ¿no? Pero principalmente este es, se puede decir geográficamente casi mundial, cómo se está llevando a cabo la geopolítica de la energía, ¿no? Y cómo se están relacionando los países, es algo bastante conflictivo y es algo que el país tiene que tomar conciencia para poder, para que pueda haber un mayor abastecimiento, ¿no? Y ni siquiera no es porque sabemos que no existe recursos, sino porque no existen los mejores proyectos, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la presentación. Muchas gracias por su gentil atención. Espero que haya contribuido mucho su conocimiento. Justo mi internet. Hola, hola, ahora sí. Mil disculpas, justo mi internet se me ha desvanecido, no sé. Pues muchísimas gracias, Valentina. Hay tiempo para algunas preguntas. Quien quiera, por favor, simplemente levanta su mano y le damos la palabra. A su vez, estaría compartiendo el formulario de asistencia. Em, bueno, yo quisiera preguntar algo. Valentina, lo que Sí, decías en el claro. tema de Europa del Este, ¿no? Más o menos lo que puedes comentarnos un poquito más con lo que pasó, justamente lo que está pasando con Rusia, ¿no? Antes de que invada Ucrania, bueno, ya había invadido la parte de Crimea, ¿no? Hemos tenido, pues justamente Ujú. hay unos gasoductos, ¿no? Que son clave en esa parte y por eso había invadido la parte de Crimea y luego tratar de hacerlo de manera más o menos legítima, ¿no? Con un tipo de referéndum en la población. ¿Nos puedes contar un poquito más? Ah, sí. Bueno, que en esta parte de Europa del Este, uno de los países que más se ha visto afectados ha sido España, ¿no? Entonces, ¿puedes volverme a repetir tu pregunta, por favor? Sí, la parte, bueno, política, justamente hablando del tema de energético, hay unos gasoductos en esa parte de Ucrania, más precisamente en Crimea, ¿no? Ujú, Entonces la idea era que, bueno, Rusia invadió esa parte, estoy hablando hace unos 10 años, debe ser, no esta última guerra, ¿no? Justamente porque ujú, quería hacerse el control de estos gasoductos. ujú. Aquí aprovechando también, acá hay un comentario, dice, a modo de comentario, con la sobreproducción de electricidad del país, ¿no sería viable la minería de bitcoins o alimentar servidores de inteligencia artificial? Ya, a ver, vamos por partes. Entonces, Gastón, ¿cuál es tu pregunta puntual? Es decir, cómo históricamente se está repitiendo. Sí, si nos puedes comentar un poquito más del tema energético en Europa. Ujú. Allá. Bueno, Europa es uno de los países que habría que seguir, ¿no? Los proyectos que ha llevado a cabo, porque ellos han podido solucionar su desabastecimiento de energía. Lo han podido solucionar. Evidentemente han podido, además de comprar, ¿no? energía a diferentes países, han podido invertir en otros proyectos como energía solar y es justamente similar a la estrategia que estaba planteando sobre identificar el potencial de producción que tiene cada departamento. Entonces, Europa ha hecho algo similar. Evidentemente que ya no sea algo eólico, como ha pasado que ya no había viento en diferentes países, entonces ya no se podía, ya no servían los parques eólicos. Entonces también han aportado mucho lo que es la biomasa, ¿no? Entonces todos los residuos, porque es la combustión de los mismos podían generar energía, ¿no? Entonces, evidentemente, a pesar de la crisis que ha habido de Ucrania y pues, evidentemente ya no estaban comprando gas a Rusia, ellos han creado otros proyectos alternativos que lamentablemente no ha sido eficientemente la energía. ¿Por qué? Porque había un sacrificio de abastecer energía a las familias, ¿no? Y a las industrias. Y la familia, y justamente así en pleno invierno. Pero a pesar de eso, en el transcurso de un año, o sea, es increíble que en un año ha podido generar una sobreproducción de energía y ahora los precios son muy bajos, ¿no? Pero lo bueno es de que lo ha podido solucionar, entonces Bolivia podría ser un proyecto similares, ¿no? Que los ha hecho Europa, porque es el mejor caso de que
han podido abastecerse y solucionar este problema energético. ¿He podido responder a tu pregunta? Y muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, vayamos a Roger, por favor. Ah, claro, Gastón, la entonces verdad. dice, a modo de comentario, con la sobreproducción de electricidad del país, ¿no sería viable la minería de bitcoins o alimentar servidores IA? Bueno, en cuestión de servidores de IA, todavía el país recién está en un proceso de entrando en los bitcoins. Entonces, como que la IA vendría a ser otro proceso de transición, ¿no? Entonces sería de ir por partes. Con respecto a la sobreproducción, no es a lo que yo me refería es de que si bien hay mayor producción, hay más producción que demanda. Entonces, esta oferta se va más a países, a otros países, a Brasil, a Europa, pero no tanto a satisfacer la demanda interna del país, es decir, no abastece el país, pero no es de que la sobreproducción es de que vos abasteces tu país de energía y recién exportas. Entonces, no es el caso del país. A lo que me refiero era que hay mayor oferta que demanda, ¿no? Y esta oferta se va a otros. Es como que es una fuga de energía que se va, ¿no? Entonces, sí es bastante, es viable la minería de bitcoins. Por ejemplo, acá en Tarija se está haciendo estudios sobre que existen bastantes recursos mineralógicos en en Tarija, diré. Entonces, es algo factible este tema de los bitcoins para poder generar mayor, otro tipo de ingresos, ¿no? Otro tipo de recursos, ¿no? Entonces tendría que ser por partes, ¿no? Primero una energía tradicional, se puede hacer los bitcoins y lo de las IA es un proceso que tiene que ser posterior al bitcoin, ¿no? Entonces, ¿qué podéis responder a tu pregunta, Roger? Ok, muy bien, gracias a vos por preguntar. Tal vez alguien más que les gustaría tal vez comentar, no hacer un comentario, no solamente, no necesariamente una pregunta, ¿no? Damos sus comentarios. Bueno, no habiendo comentarios, eso sería todo. Que muchísimas gracias, Valentina. Vuelvo a mencionar que sí dice queda todo muy claro. Muchísimas gracias. Pues sí, muchísimas gracias. La verdad, yo personalmente he aprendido un par de cositas nuevas. Así que bueno, queremos agradecerte, sabes, a nombre de la RELIT para el programa de formación en transición energética. Este ha sido el módulo 3, muchachos. Todavía falta el cuarto módulo. Así que atentos por favor al grupo de WhatsApp. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Valentina. Y si pudieras más bien darnos un mensaje final. Ok, primeramente, muchas gracias como moderador. Gastón ha sido excelente. A todos los oyentes igual. Me alegra que les haya gustado, que haya quedado claro, tal vez las dudas que tenían y sobre todo las expectativas que tenían. Entonces, sí, les ha llamado la atención respecto a sobre la investigación que he hecho, ¿no? Sobre cómo la producción de energía sí contribuye al crecimiento económico. Entonces, sería un gusto compartirlas y cualquier cosa, que tengan dudas respecto a la presentación y tal vez no se animen a hacerlo, pueden escribirme el privado igual, ¿no? Entonces, bueno, siempre aportando a la organización para que ya sea en conocimiento y demás, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gusto este espacio. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, querida Valentina. Te mandamos un saludo hasta Tarija y buenas noches. De igual manera, a todos, estén más atentos al grupo, por favor, y nos vemos.